Primera de Corintios 14, versículo 8 dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Con estas palabras le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Estamos felices. Nuestros corazones se llenan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Es realmente un gozo enorme poder llegar a sus hogares, pero el mayor gozo será que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones. Eso es realmente una enorme, pero enorme alegría para nuestros corazones. Hoy tenemos un tema más de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tratar el tema número 233. Ya tenemos más de 230 temas ya grabados y filmados. Ahí están en nuestro canal para que ustedes puedan gozarse y deleitarse en el mensaje. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, qué privilegio, qué hermoso es poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y hoy tenemos un tema espectacular. Les aseguro que nos vamos a gozar y mucho, porque vamos a tratar un tema tremendo. Así que vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas, porque no podemos comenzar sin antes pedirle permiso al dueño del universo, sin antes pedirle permiso a aquel que inspiró la palabra de Dios, o sea, al Dios Espíritu Santo. Vamos entonces a doblar rodillas para comenzar esta presentación. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Porque realmente eres bueno y maravilloso en gran manera. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, quédate con nosotros, acompañándonos, tonificándonos, fortaleciéndonos, animándonos a seguir adelante a pesar de las dificultades o los tropiezos que podamos tener aún en esta vida. Queremos que el mensaje de hoy pueda llegar a muchos corazones, que tu palabra corra, que esta tecnología que tenemos pueda ser usada por el Espíritu Santo para poder llegar a muchas personas con el mensaje. Dejamos todo en tus manos. Acompáñanos
y que la misma, que tu palabra pueda realmente causar el impacto que tanto anhelamos en muchos corazones. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos contentos entonces porque tenemos la dicha de estudiar juntos la palabra autorizada de nuestro Dios. Esa es la más grande satisfacción que podemos tener en este mundo. Vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Oh, mis amados, qué hermoso es poder predicar, pero a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Porque a nosotros no nos preocupa ni nos interesa lo que dicen los supuestos teólogos, los supuestos profesores de teología. Eso no nos preocupa ni nos preocupará nunca. A nosotros lo único, pero lo único que nos preocupa es un así dice Jehová. Y es justamente a la luz de un así dice el Señor, es que hoy vamos a estudiar este tema que lleva por título Reforma total o a medias. Qué tremendo tema, mis amados. Les animo con todo mi corazón para que puedan tomar nota y luego ustedes también puedan predicar estos temas. Porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por eso es que necesitamos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Muy bien, entonces el título es Reforma total o a medias. Entonces, vamos a buscar nuestro texto de cabecera, nuestro texto clave. Esta T es texto, esta C es clave. Entonces, nuestro texto clave se encuentra en Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 19. 50,000 ojos, mis amados, con este pasaje. Hechos 3:19 va a ser el soporte que va a sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. Hechos capítulo 3, versículo 19. Este pasaje lo tenemos que subrayar a muerte. Es un pasaje exageradamente clave. Es un versículo crucial que sí o sí lo debemos entender y practicar si queremos algún día disfrutar de la vida eterna. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias dicho pasaje. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así el famoso doctor Lucas, porque es Lucas el que escribe el libro de los Hechos. Dice así el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Ojo con esas dos palabritas, son demasiado vitales. Noten,
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos un versículo demasiado clave. ¿Qué dice Hechos 3, verso 19? Hechos 3:19 contiene dos elementos claves. Hechos 3:19 nos habla de dos elementos supremamente cruciales. Número uno, arrepentimiento. Arrepentimiento. Y número dos, conversión. Acá tenemos dos detalles demasiado, pero demasiado vitales. Ahora, antes de sacarle el jugo a estos dos detalles, antes de eso, vamos a buscar otros pasajes que tienen un parentesco muy, pero muy directo con Hechos 3:19. Por lo tanto, vamos a buscar, acá vamos a poner en la pizarra los pasajes que están emparentados con el versículo 19. Son Ezequiel capítulo 33, versículo 11, por un lado. Por otro lado, tenemos Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Y por otro lado, tenemos también Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. O sea que estos pasajes que están acá en rojo arrojan una luz potentísima sobre este versículo de Hechos 3:19. Ahora, en estos pasajes vamos a encontrar también casi los mismos elementos que tenemos acá en Hechos 3:19. Por lo tanto, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer Ezequiel 33:11. Vamos a comenzar con Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Mucho, pero mucho ojo, mis amados, con este pasaje. Este pasaje es demasiado clave. Este pasaje tiene una riqueza inmensa. Noten, Ezequiel 33, versículo 11 dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva. Ojo con ese detalle. Esa expresión se vuelva es sinónimo de esto. Y también es sinónimo de esto. O sea, ya tenemos tres palabras que son prácticamente sinónimas. Sigue diciendo el versículo 11, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y noten ahora cómo va a volver a repetir dos veces la misma palabra. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué tremendo, mis amados, este pasaje. Noten, solamente en el versículo 11, tres veces, pero tres veces se enfatiza la palabra volveos.
Ahora, lo que quiero que subrayen es que la expresión volveos es sinónimo de este y de este. Las dos cosas son la misma, palabra. Ahora, veamos un poco también Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Veamos qué espectáculo lo que vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Aquí vamos a encontrarnos con unos elementos que son cruciales. Dice así el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Noten, el versículo 22 habla de el viejo hombre, o sea, aquella persona que vivía lejos de Dios, sin esperanza en este mundo. De eso está hablando en el versículo 22. Pero noten ahora el 23 y el 24, que es demasiado clave. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Noten, aquí es donde se lleva la batalla, donde se lleva a cabo el conflicto entre Cristo y Satanás. Por eso, en el versículo 23 habla de la renovación de la mente. Ahora, noten, la expresión renovación de la mente es lo mismo que este y este. Subrayen eso, mis amados, porque es demasiado clave. Noten ahora el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alabado sea el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué versículos más preciosos tenemos acá. Ahora, veamos también Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro. Veamos lo que vamos a encontrar acá. Primera de Pedro 4, 3 al 4 dice así. Noten el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Ahora bien, noten el versículo 4, es vital. Dice así: a estos, ¿quién estos? O sea, a los gentiles. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Noten lo que dice el versículo 5. Dice que a ellos les parece cosa extraña. Ahora, ¿por qué es que a ellos les parece cosa extraña? Porque los verdaderos hijos de Dios no solamente pasan por esto, sino también pasan por esto y por esto. Y como fruto de eso es que a los gentiles les extraña enormemente que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Eso es la extrañeza, entre comillas, que ellos tienen según el versículo de Primera de Pedro 4. Ahora, vale la pena, mis amados, que podamos entender bien esto. Estos dos detalles son fundamentales.
En primer lugar, vamos a explicar qué es arrepentimiento y después vamos a hablar de conversión o reforma. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo podemos definir esa palabra? Te voy a enseñar algo precioso. Cuando tú estés dando un estudio bíblico, sea quien sea la persona que tú le estás enseñando la palabra de Dios, y de repente ella te pregunta o él te pregunta, ¿qué es arrepentimiento? ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que llevarle sí o sí a Proverbios 28. Porque en Proverbios 28 encontramos pero la mejor definición de lo que es arrepentimiento. Por lo tanto, vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar Proverbios capítulo 28, porque ahí nos vamos a encontrar con la mejor, pero con la mejor definición de lo que es arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Noten, hermanos, aquí vamos a encontrarnos con la definición más excelente que da la palabra de Dios de lo que es arrepentimiento. Dice así el verso 13: el que encubre sus pecados no prosperará. Ojo con eso, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Noten, mis amados, qué definición más espectacular. Quiere decir entonces que arrepentimiento implica dos cosas. Por un lado, confesión, y por otro lado, abandono del pecado. Si hay confesión solamente, pero no se abandona el pecado, quiere decir que el arrepentimiento fue falso. Es un arrepentimiento completamente espurio. Para que el arrepentimiento sea genuino en un 100%, necesitan dos detalles fundamentales que ya vimos en el verso 13. Por un lado, confesión, y por otro lado, abandono del mismo. Ahora, hay otro detalle que la señora White le agrega, que es dolor por el pecado. Eso es un detalle fundamental. O sea que arrepentimiento es confesión, abandono y dolor por el pecado. Ahora, eso automáticamente nos lleva a conversión. Ahora, ¿qué es conversión? Conversión es lo mismo que reforma. Después que la persona pasó por esta experiencia llamada arrepentimiento, empieza unas reformas en su vida. Si la persona dice que pasó por esta experiencia, pero no está dispuesto a hacer reformas en su vida, quiere decir que no hay conversión en él o en ella. ¿Por qué? Porque no se puede divorciar este de este. Estos dos no se pueden separar nunca. Es imposible separar el arrepentimiento de la conversión según Hechos 3:19. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, lo siguiente: si tú me dices que has pasado por un arrepentimiento genuino, pero
no estás dispuesto a hacer reformas en tu vida. Quiere decir que tu arrepentimiento fue falso. Ese arrepentimiento es espurio. ¿Y cómo yo sé? Sencillo, porque después del arrepentimiento, sí o sí viene la conversión. Ahora, te voy a demostrar, pero de una manera contundente, que conversión y reforma son la misma cosa. Noten, yo tengo acá en mis manos una versión distinta de la palabra de Dios que casi nadie usa, que dice, yo busqué en esta versión como dice Hechos 3:19, y noten cómo dice en la versión Weymouth, que es una versión que por lo general casi nunca se usa, pero noten cómo dice en esa versión este mismo versículo 19 de Hechos 3. Noten cómo dice en esta versión: arrepentíos por tanto. Y ahora viene el bombazo, mis amados. Noten, arrepentíos por tanto y reformad vuestras vidas. Noten, no dice convertíos, dice reformad vuestras vidas. Quiere decir entonces que conversión y reforma son una y la misma cosa. Noten, acá lo dice clarito: arrepentíos por tanto y reformad vuestras vidas, a fin de que sea cancelado el registro de vuestros pecados y que lleguen periodos de refrigerio del Señor. Ahí está. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que si hay arrepentimiento genuino, pero no hay reformas, ese arrepentimiento es espurio. Por lo tanto, ese arrepentimiento no borra ningún pecado. Mucho ojo con eso. Eso es demasiado clave, porque no existe arrepentimiento genuino si resulta que no va a haber reformas. Sin embargo, la mayoría es alarmante, mis amados, pero la mayoría le tiene miedo a esta palabra. Esta palabra parece un intruso en la vida de millones que se dicen ser cristianos. ¿Saben por qué? Porque a mí muchas veces me han tildado de reformista. Cuidado con ese. Ese es reformista. ¿Cómo? Yo te pregunto, mi estimado, hay que tener cuidado con una persona que está predicando de la conversión. Hay que tener cuidado de una persona que está predicando sobre el nuevo nacimiento. Hay que tener cuidado acaso de una persona que está predicando lo mismo que Jesús le habló a Nicodemo en esa entrevista nocturna. Hay que tener cuidado acaso de eso. Pero ¿qué está pasando, hermano? ¿Cómo puede ser que nuestra cabeza esté tan torcida en ese sentido? ¿Saben por qué? Porque reforma es lo mismo que conversión. Reforma es lo mismo que nuevo nacimiento. Es la misma cosa. Por lo tanto, no puede ser que a esta palabra se le tenga un miedo espantoso. No puede ser jamás. Ahora, vamos a ver dónde está el drama. Vamos a ver dónde está la tragedia de millones y millones de supuestos cristianos, pero que le tienen miedo
a esta palabra. Noten, ahora se viene un bombazo, mis amados. Ahora se viene un verdadero misil. ¿Saben por qué? Porque vamos a responder una pregunta tremenda. ¿Cuál es la razón por la cual millones no quieren aceptar la verdad? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Cuál es realmente la razón por la cual es tan difícil ganar un alma, por lo menos, para el reino de los cielos? ¿Por qué es que se hace tan, pero tan difícil? Por más que uno le ruegue, por más que uno le suplique, la persona sigue siendo rebelde a la voz del cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el drama? Acá viene la bomba. Escuchen bien, mis amados. De la matutina, Alza tus ojos, página 138. La señora White va a dar en la tecla. Noten lo que dice. Alza tus ojos, página 138. Va a responder la pregunta que recién nos formulamos. La razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy día no creen en la verdad. Noten, la razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy en día no creen ni aceptan la verdad. Y ahora viene un misil potentísimo. Noten, se debe a que ella, o sea, la verdad, condena las prácticas de su vida. Ahí está. ¡Qué tremendo bombazo, mis amados! ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cuál es la tragedia? La tragedia es que las personas no quieren que se les condene las prácticas pecaminosas que ellos tanto disfrutan. Ahí está el quis de la cuestión. Noten, lo dice clarito. La razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy en día no creen en la verdad se debe a que ella condena las prácticas de su vida. Ahí está, pues. ¿Saben por qué? Porque reforma implica, lo dice, la misma palabra lo dice, reforma, o sea, cambio de vida. Si la persona tomaba café, si la persona consumía alcohol, si la persona fumaba, si la persona se embriagaba, etcétera, 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 ahora ese café se va a cambiar por un jugo de naranja sin condimentos ni aditivos. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que estamos diciendo. Sigue diciendo la cita. Se dan cuenta de que demanda una reforma. Ahí está. Noten, se dan cuenta de que demanda una reforma. Y noten el bombazo que viene ahora. Y la combaten debido a que detestan la obra involucrada en la santificación. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! ¿Cuál es el quis
de la cuestión? El quid de la cuestión es que ellos no quieren abandonar sus prácticas pecaminosas. Ellos se deleitan en el pecado. Para ellos es una delicia el pecado. Y por esa razón, cuando hay personas que se levantan y condenan el pecado, automáticamente las personas dicen, ojo, no, tengan cuidado con ese es reformista, mucho ojo con ese les va a llevar a la reforma. Pero hermano, si es justamente para eso es que Dios nos levanta a nosotros los atalayas, para llevarle a las personas a una verdadera reforma o a una verdadera conversión o a un verdadero nuevo nacimiento. Es a eso que el predicador justamente le quiere llevar a las personas. Pero acá dice que detestan la obra involucrada en la santificación. De paso, la palabra santificación también es sinónimo de esto y de esto. Mucho ojo, mis amados, porque es demasiado tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué relación tienen los mensajes de los profetas con la reforma que Dios demanda? Esta es otra pregunta que tiene mucho peso. Noten lo que dice. Profetas y Reyes, página 245. Dice así: los mensajes de los profetas no alentaban las medidas a medias. ¿Cómo? ¿Qué dice? O sea que los mensajes de los profetas no calzaban con esto. Noten, los mensajes de los profetas no calzaban con esto. Los mensajes de los profetas no eran para que el pueblo tome medidas a medias. Mucho ojo, esto es desequilibrante, mis amados. Sigue diciendo, únicamente por medio de una reforma decidida, ojo, noten, esta palabra decidida es sinónimo de esta. La palabra decidida es sinónimo de esta que está acá, que es contrario a esta. Noten cómo sigue diciendo. Por medio de una reforma decidida, podían evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que sola, única y exclusivamente por medio de una reforma total es cómo se evitan los castigos de Dios sobre los individuos, no sobre unas reformas a medias. Esto es lo que Satanás anhela. En cambio, esto es lo que todo el cielo aplaude. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta importantísima que viene al caso es la siguiente. ¿Qué propósito tiene Dios en mente al pedirnos que hagamos reformas cabales? Esta otra expresión, reformas cabales, es también sinónimo de Noten, ya tenemos tres palabras que calzan
perfecto con esta. Ahora, vamos a Filipenses 2:15. Vamos a buscar Filipenses. Vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. Noten, Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¡Qué hermosura, mis amados! Belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Noten lo que dice el versículo 15. Vamos a ver también el 14 para agarrar un poco de contexto. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y ahora viene, subrayen la muerte, hermano, este versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué versículo más espectacular! Ahora, hay una cita aquí del don profético que arroja luz sobre el versículo que recién leímos. Noten, nuestra elevada vocación, página 332, dice así: siempre hay peligro en conformarse con una obra superficial. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Siempre hay peligro ¿de qué? De esto, no de esto. Este no es peligroso. Este aplaude el cielo. Este aplaude Satanás y sus ángeles. ¿Qué dice? Acá dice que siempre hay peligro ¿de qué? De que se haga una reforma, pero a medias. Esto es lo más peligroso que puede existir. ¿Saben por qué? Porque Satanás se goza. Satanás aplaude cuando una persona hace reformas a medias. En cambio, todo el cielo llora. El Espíritu Santo gime de dolor. Al Espíritu Santo le lastima que una persona haga una reforma superficial o a medias. Mucho ojo con eso. Sigue diciendo, siempre hay peligro de que las almas no se anclen en Dios. ¡Qué tremenda advertencia! Sino que se conformen con vagar de un lado a otro, sujetas a las tentaciones de Satanás. Por eso es que Dios nos demanda una reforma, pero esa reforma tiene que ser total. Si es total, el enemigo queda aplastado y derrotado. Si es a medias, el enemigo se llena de gozo. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que una reforma a medias les va a llevar a cualquier persona a estar sujeta otra vez a las tentaciones del enemigo, y por lo tanto no va a poder quedarse anclado en Jesús. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta importantísima. ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y las reformas
del cristiano? ¡Qué linda pregunta! Esta pregunta es demasiado preciosa. Y vamos a la respuesta. Nuestra elevada vocación, página 332, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice así: la obra del Espíritu de Dios en el corazón hará surgir una verdadera penitencia. Ojo con eso. La cual no terminará con la confesión. Noten, dice claramente que la obra del Espíritu Santo no termina acá. Al contrario, aquí comienza recién. Este es el comienzo. Después de eso viene esto y esto. Mucho ojo, mi estimado. Noten, el Espíritu Santo lo primero que hace es llevarle a una persona a que confiese y se arrepienta de todo corazón. Pero ahí no termina la cosa. Al contrario, es solamente el inicio. Pero noten cómo sigue diciendo, la cual no terminará con la confesión, sino que obrará una reforma decidida. Acá está ojo con subrayen esta palabra a muerte, la cual obrará una reforma decidida en la vida diaria. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Por eso es que el Espíritu Santo se entristece cuando después de esto la persona pasa de esta experiencia, pasa a esta experiencia. Ahí se frustra. Ahí se queda completamente frustrado la obra tan maravillosa que el Espíritu Santo quiere realizar en tu vida y en la mía. Ahora, ¿cuál será una de las terribles consecuencias de no aceptar el mensaje de una reforma total o decidida? Linda pregunta. Vamos a Isaías 9:6. Vamos a buscar. Parte de la respuesta la encontramos en Isaías. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 9, verso 6. Noten, Isaías capítulo 9, verso 6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermosura de hermosura es lo que tenemos acá en este versículo 6 de Isaías 9. Pero la cosa no termina ahí. Noten lo que dice la señora White en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 158. Dice así: es peligroso que los hombres reciban consejo de hombres. ¿Cómo? ¿Qué es peligroso? Es peligroso recibir consejos de hombres. ¿Por qué? Porque según el versículo 6, ¿quién es el mejor consejero? Según el versículo 6 de Isaías 9, el mejor consejero es Cristo. Entonces, noten lo que dice. Es peligroso que los hombres reciban consejos de hombres, cuando al hacerlo descartan el consejo de Dios. Ahí está.
¿Cuándo es peligroso recibir el consejo de un hombre? Cuando descartamos el consejo que nos da Cristo en su palabra. Sigue diciendo, a menos que haya una reforma decidida. Ahí está. Noten, la reforma tiene que ser total o mejor. Es 1000 veces mejor que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo y te hundas bien en el pecado. Pero no creas que puedes estar en Cristo y al mismo tiempo quedarte acá en esta experiencia. Eso es completamente imposible, mi estimado hermano. No se puede estar en Cristo y al mismo tiempo experimentar reformas a medias. Eso es completamente imposible. Sigue diciendo, a menos que haya una reforma decidida entre el pueblo de Dios. Noten ahora el bombazo que se viene. Él, o sea Jesús, apartará su rostro de ellos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cómo? ¿Qué dice? Acá dice claramente, mis amados, noten hasta dónde llega la cosa. Acá dice claramente que si no hay una reforma total, Jesús va a apartar su rostro de nosotros. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué bendiciones van a surgir como resultado de hacer reformas cabales o totales? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Consejo sobre Salud, página 581, arroja luz sobre esta pregunta. Dios pide que se lleve a cabo una reforma decidida. Noten, es lo mismo que esto. Sigue diciendo, Dios pide que se lleve a cabo una reforma decidida. Cuando el pueblo de Dios se aparte de las complacencias que destruyen la salud, ahí está, noten, cuando el pueblo de Dios se aparte de las complacencias que destruyen la salud, obtendrán, noten, una percepción más clara de lo que constituye. Noten, hermanos, qué hermosura. Que van a obtener una percepción más clara de lo que constituye la verdadera piedad. Noten, hermanos, que hay una espectacular y tremenda relación entre una reforma genuina y la verdadera piedad o la santificación. Es demasiado clarito como para poner pretextos para seguir consumiendo cosas que te pueden dañar la salud. Oh, mis amados, qué claro que es aquí la declaración que estamos viendo ahora. Noten lo que el apóstol Pablo dice en Corintios. Primera de Corintios. No, segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Noten, hermanos, tremendo detalle. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y ahora viene la clave. Limpiémonos. ¿Limpiémonos de qué? Ahora viene. De toda contaminación de carne y de espíritu. Noten, hermano, que las dos cosas están involucradas.
está involucrado la parte física, pero también está involucrado la parte espiritual, por supuesto. Pero el drama de millones es que quieren separar lo espiritual de lo físico. Y eso es imposible. Es completamente imposible divorciar ambas cosas. No se puede. Pero noten lo que dice acá. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que si tú no estás dispuesto o dispuesta a hacer reformas en pro de la salud, cambiar tu régimen alimentario, cambiar tu alimentación con el propósito de perfeccionar la santidad en el temor de Jehová, quiere decir entonces que el arrepentimiento por el cual tú pasaste, es 100% espurio. Así como suena, mi estimado. Más claro, imposible, pero es así. Sigue diciendo, se observará un cambio admirable en la experiencia cristiana. Noten, ¿qué se va a observar? Se va a observar un cambio, reforma y conversión es la misma cosa. Eso es lo que se va a observar en aquel o en aquella que esté dispuesto a una reforma total, pero no a una reforma a medias. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué luz arroja Primera de Timoteo 5:8 en relación con este tema? Vamos a buscar este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que estamos viendo? Tiene mucho que ver. Porque Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 167, arroja luz sobre el pasaje que recién vimos. Dice, usted no es diligente en los negocios. Deja pasar las horas, los días y aún las semanas sin hacer nada. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, la señora White le está escribiendo acá a una persona que tenía que hacer reformas ¿de qué tipo? Reformas laborales, reformas de índole laboral, reformas que tienen que ver con el trabajo. Sigue diciendo, el mejor sermón que podía predicar al mundo sería mostrar una decidida reforma en su vida y proveer para su familia. Y luego, ¿saben qué versículo ella cita? Después de decir eso, automáticamente ella cita Primera de Timoteo 5:8. Hermanos, quiere decir entonces que la reforma no solamente es en cuanto a la vestimenta y
a la alimentación, sino también incluye reformas laborales. Mucho ojo con eso, mi estimado hermano. ¿Saben por qué? Porque hay muchos cristianos que se quejan porque supuestamente no hay trabajo. Pero acá el apóstol Pablo dice que si uno no provee para lo suyo, es peor que un incrédulo. Tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Qué seguridad necesita todo aquel que emprenda una reforma cabal? Cada día con Dios, página 47, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Todo, noten, todo el que quiera emprender una obra de reforma enfrentará, acá viene la bomba, acá se viene un bombazo espectacular. ¿Qué le va a pasar a todo aquel que emprenda una reforma cabal o total y que aborrezca estas clases de reforma? ¿Qué le va a pasar? Acá se viene el misil. Noten, todo el que quiera emprender una obra de reforma enfrentará una decidida oposición. Más claro echarle agua, mi estimado. Más claro imposible. Ahí está. Por eso es que cuando yo predicaba, y digo en tiempo pasado, porque ahora necesito 5 guardias. 5 guardias necesito para poder predicar en una iglesia. ¿Y de dónde yo voy a sacar plata para pagarle a esos 5 guardias? Es imposible. Pero necesito 5 guardias para poder predicar en una iglesia, porque si no me echan con policía y todo. Es tremendo, hermano, pero es así. Es realmente alarmante. Pero la profecía ya lo decía. Todo el que quiera emprender una obra de reforma enfrentará una decidida oposición. No creas que si tú predicas este tema te van a llenar de aplausos. Al contrario, te van a decir, ese es un reformista. Ese es un peligro. A ese hombre no se le puede dar el púlpito porque nos va a arruinar el pastel. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo, pero es la verdad. Sigue diciendo, esta tarea requiere abnegación. ¿Qué necesita una persona que quiera hacer reformas? Necesita ser abnegada. Ese es un ingrediente que no cualquiera te tiene. Sigue diciendo, no debemos preguntar si se nos aprecia o no. Nada tenemos que hacer con eso. Todo el que intente realizar alguna obra de reforma necesitará a cada instante la seguridad dada por Cristo. ¿Y saben qué versículo cita? Mateo 28:20, donde Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que si a mí me echan de una iglesia por predicar la verdad, yo me tengo que refugiar en Mateo 28:20. Y tengo que tener la plena, pero la plena seguridad que Jesús está conmigo. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Creador. Ahora,
¿Cuál es la evidencia de que hemos sido santificados? Qué linda pregunta. Cada día con Dios, página 116, arroja luz sobre esta pregunta. Los que hayan sido santificados por la verdad darán evidencias. Ahí está. Noten, hermanos, que esto y esto es la evidencia de esto. Ahí ese es un detalle crucial. Vamos a repetir eso. ¿Cuál es la evidencia de esto? La evidencia de esto es este y este. Estos dos es la evidencia de esto. Qué tremendo ese detalle. Noten cómo sigue diciendo. Darán evidencia de que ésta ha producido una reforma en sus vidas y que lo que están preparando para ser trasladados y que los está preparando para ser trasladados al mundo celestial. ¡Qué hermosura! Quiere decir entonces que es esto y esto lo que nos va a preparar para las mansiones celestiales. No es esto aislado de esto. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿cuáles son las tres características de los hombres y mujeres que practican la verdadera reforma? Qué linda pregunta. Noten, conflicto de los siglos, página 513. Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá. Noten, el mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios. Ahí está. Principio. Ojo con esto, mis amados. ¿Cuál es la primera característica de un verdadero reformador? ¿Cuál es la primera característica? Aquí está. Esta. Hombres de principios. Mucho ojo, mis amados. Es imposible experimentar una verdadera conversión o una verdadera reforma si no tenemos esta característica. Es demasiado clave. Esta palabrita tiene un peso gigantesco, pero noten que más viene. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y valor. Ahí está. Quiere decir que a esto le tenemos que sumar dos ingredientes más. Aparte de ser hombres de principios, tenemos que ser hombres de fe y de valor. Pero si tú eres un cobarde, si tú tienes miedo de que te echen, si tú tienes miedo de perder un cargo, como si fuera que el cargo te va a santificar más, tienes que olvidarte, hermanos. Tienes que olvidarte de esto y de esto. ¿Sabes por qué? Porque sin estos tres ingredientes no se puede dar ni esto, ni esto, ni esto. Qué tremendo. Noten cómo sigue diciendo. Esos, o sea, los que tienen estas tres características, esos son los hombres que deben llevar adelante la obra de reforma para nuestra obra. ¡Qué espectáculo, mis amados! Acá tenemos una verdad tremenda. Y para terminar, ¿sabían ustedes que todos aquellos que no están dispuestos a hacer una reforma en sus vidas
son comparados con Judas? ¿Te gustaría que te demuestre? Con mucho gusto. O sea, todos aquellos que hacen solamente esta clase de reformas, se les compara automáticamente con Judas. Y como fruto van a terminar como Judas terminó. Y acá viene la prueba. Noten. Sermones Escogidos, tomo 1, página 163. Tremendo bombazo. A menos que haya una reforma en nuestras instituciones y en todas nuestras iglesias, ustedes se perderán tan seguramente como se perdió Judas. ¡Qué bombazo, mis amados! Quiere decir entonces que todos aquellos que se quedan con esta experiencia son comparados con Judas Iscariote. Y como fruto vas a terminar de la misma forma como terminó Judas. ¿Saben cómo terminó Judas? Judas terminó ahorcado. Quiere decir entonces que aquellos que pasen por esta experiencia y no por esta experiencia van a terminar ahorcados en sus delitos y pecados. Van a terminar ahorcados en sus errores. Van a terminar ahorcados en su confusión. Van a terminar ahorcados en el vino de la ira de Dios, como dice Apocalipsis 14. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Llegamos al final de una presentación más de la palabra de Dios. Ojalá que el Espíritu Santo pueda escribir con letras de fuego este tema que hemos estudiado con lujo de detalles. Vamos a orar para eso. Vamos a caer de rodillas ahora para pedirle al Dios del cielo que escriba en nuestros corazones, en las tablas de nuestros corazones, el mensaje que hemos estudiado en esta ocasión. Vamos a caer de hinojos para terminar nuestro tema y vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda darnos una verdadera experiencia de reforma. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de entender tus designios, tus planes, tus propósitos. Qué hermoso, Señor, es conocerte y conocer tu palabra. Qué hermoso es saber que tu palabra es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ya no tenemos excusa, Señor, si nos perdemos, porque tú has hecho demasiado claro el camino. Ahora, si elegimos el nuestro, vamos a quedar sin excusas. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que el Espíritu Santo pueda escribir con letras de fuego el tema que hoy hemos estudiado con lujo de detalles. Oramos por todos aquellos hermanos en diferentes partes del mundo que
se unen con nosotros a estas programaciones. Que el Espíritu Santo sea también con ellos de una manera fantástica y maravillosa. Dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos y danos el coraje, el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.